Hubo una vez un hombre que vivió más que cualquier otro ser humano en toda la historia. No fue un rey, ni un conquistador. No fue un sabio griego, ni un faraón de Egipto. Su nombre apenas es recordado en los libros de historia, pero su legado fue inscrito por la misma mano de Dios en las páginas eternas de la Biblia. 969 años. Casi un milenio de vida. ¿Puedes imaginarlo? Ver nacer generaciones. Enterrar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Ser testigo del florecer de la humanidad, y también de su corrupción. Ese hombre fue Matusalén. Y no es solo una curiosidad bíblica. Su historia es un mensaje oculto. Una advertencia celestial. Una señal del cielo. Porque nada en la palabra de Dios es casual. Cada nombre, cada número, cada detalle, tiene un propósito eterno. ¿Por qué permitió Dios que este hombre viviera tanto tiempo? ¿Qué nos está tratando de decir a través de su vida? ¿Qué conexión hay entre Matusalén, el juicio de Dios, el arca de Noé, y el tiempo que estamos viviendo hoy? Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir no es solo historia antigua. Es una verdad escondida que apunta directamente al corazón de Dios y al tuyo. Porque Matusalén no vivió 969 años por casualidad. Su vida entera fue una profecía viviente. Y su muerte marcó el comienzo del fin. Esta es su historia. Y también es la tuya. ¿Quién fue Matusalén según la Biblia? Muchos han oído su nombre como una simple curiosidad, el hombre más viejo de la historia. Pero su identidad y su contexto van mucho más allá de una cifra impresionante. Matusalén fue hijo de Enoc, sí, el mismo Enoc que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. De hecho, Enoc fue un hombre tan íntimo con Dios, tan apartado del mundo corrompido, que Dios decidió llevárselo consigo antes de tiempo. Fue una vida tan santa, tan pura, que no podía terminar en el polvo de la tierra. Y justo antes de ser arrebatado, Enoc tuvo un hijo. A ese hijo le puso por nombre Matusalén. El nombre Matusalén, en hebreo, puede traducirse como, cuando él muera, será enviado, o su muerte traerá. ¿Pero qué sería enviado? ¿Qué traería su muerte? Lo entenderemos pronto, pero antes debemos situarnos en su tiempo. Matusalén nació en una época en la que el mundo comenzaba a alejarse a pasos agigantados de su creador. Violencia. Corrupción. Idolatría. Una humanidad que se olvidaba de Dios mientras el pecado se multiplicaba como una sombra sobre la tierra. Vivió durante los siglos previos al diluvio. Y no solo eso, fue el abuelo de Noé, el hombre al que Dios eligió para construir el arca y salvar a la humanidad del juicio venidero. Matusalén es, por tanto, un eslabón directo en la genealogía de la esperanza. Es hijo de un hombre fiel, Enoc, y abuelo del justo Noé, el predicador de justicia. Vivió en un mundo que se desmoronaba espiritualmente, y fue testigo de una paciencia divina que duró siglos. Porque mientras Matusalén vivía, el juicio no llegaba. Mientras él respiraba, Dios seguía esperando. Y cuando finalmente murió, ese mismo año cayó la lluvia del cielo. Ese mismo año comenzó el diluvio. ¿Casualidad? ¿O un mensaje de Dios a toda la humanidad? Matusalén fue más que un anciano. Fue un símbolo viviente de la gracia y la paciencia de Dios. Dios hizo que viviera más que cualquier otro hombre, como si su vida fuera una cuenta regresiva de misericordia. Dios estaba diciendo al mundo: aún no, mi siervo vive. La puerta sigue abierta. Hay tiempo para arrepentirse. Pero cuando murió, se acabó el tiempo. La justicia descendió con la lluvia. Y el mundo fue cambiado para siempre. Así que, ¿quién fue Matusalén? Un guardián del tiempo. Una señal viva.
un eslabón sagrado en el linaje que preservaría la promesa de Dios. Una advertencia silenciosa y una extensión de la paciencia celestial. El misterio de los 969 años. 969 años. Una cifra que parece imposible de imaginar. Un número que resuena como un eco misterioso a lo largo de las páginas del Génesis. Matusalén no solo vivió más que ningún otro ser humano. Vivió exactamente 969 años. Y aquí no hay casualidades. La Biblia no menciona esta cifra para impresionarnos, sino para hablarnos. Dios no desperdicia palabras ni números. Todo lo que aparece en su palabra tiene una razón, un mensaje, un propósito eterno. Entonces, ¿qué se esconde detrás de estos 969 años? Primero, su nombre. Matusalén, del hebreo Metuselach, puede traducirse como: cuando él muera, será enviado. O su muerte traerá algo. Desde su nacimiento, su vida estuvo conectada proféticamente con el juicio de Dios. Recuerda, Matusalén fue hijo de Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue llevado sin ver la muerte. Y Enoc recibió una revelación de parte del Señor. Una visión del futuro. Una advertencia divina. Por eso le puso a su hijo ese nombre. Porque Enoc supo, por revelación celestial, que cuando Matusalén muriera, algo tremendo sería enviado desde el cielo. Y así fue. Si haces los cálculos bíblicos, verso por verso, generación por generación, descubrirás que el mismo año en que Matusalén murió, fue el año en que comenzó el diluvio. ¿Te das cuenta de la profundidad de esto? Dios hizo que la vida más larga de toda la historia humana fuera como una cuenta regresiva de gracia. Un reloj divino. Un marcador silencioso. Un testimonio viviente de su misericordia. Cada año que Matusalén vivía, era un año más de oportunidad para la humanidad. Un año más para arrepentirse. Un año más para volver a Dios. Durante 969 años, el juicio fue retenido. Durante 969 años, la puerta del arca aún no estaba cerrada. Pero cuando Matusalén murió, se cerró el telón de la paciencia divina. La lluvia comenzó a caer. El juicio descendió. Y la tierra fue purificada por las aguas del diluvio. ¿Puedes ver la belleza y la severidad de este misterio? La vida de Matusalén representa el equilibrio perfecto entre la gracia de Dios y su justicia. Nos muestra que Dios no se complace en castigar, sino en esperar. En advertir. En dar tiempo. Matusalén fue el símbolo de una paciencia divina que duró siglos. Y su muerte marcó el momento exacto en que la gracia se transformó en juicio. ¿Y si esto fue así antes del diluvio? ¿No será también una advertencia para nosotros hoy? ¿Estamos viviendo en un tiempo como el de Matusalén? ¿Está Dios reteniendo su juicio, esperando nuestro arrepentimiento? El misterio de los 969 años no es solo una historia antigua. Es un reflejo del corazón de Dios. Un corazón que espera, pero que no esperará para siempre. La paciencia de Dios hecha persona. Matusalén no fue un profeta, ni un juez, ni un rey. No realizó milagros, ni predicó sermones que hayan quedado registrados. Y sin embargo, su sola existencia hablaba. Matusalén fue el retrato viviente de la paciencia de Dios. Dios no nos dio un libro con su historia. Nos dio su edad. Nos dio sus años. Nos dejó una cifra, 969. El número más largo en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque Matusalén representa algo más profundo que su longevidad. Él fue el símbolo del tiempo que Dios le dio a la humanidad para arrepentirse antes del juicio del diluvio. Su vida fue una cuenta regresiva, pero una cuenta regresiva extendida al máximo, al límite, más allá de todo lo imaginable. Durante 9 siglos, Dios contuvo su ira.
Durante 9 siglos, soportó ver cómo la tierra se llenaba de violencia, corrupción e injusticia. Durante 9 siglos, Dios esperó, esperó. Cada vez que Matusalén cumplía un año más, el cielo seguía diciendo: aún no, aún hay esperanza, aún hay tiempo. Su existencia entera fue una advertencia silenciosa. Un testigo de que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero también un recordatorio de que su paciencia tiene un límite. Porque cuando Matusalén murió, el juicio cayó. Ese mismo año, las compuertas del cielo se abrieron. El agua subió desde lo profundo de la tierra. Y todo cambió para siempre. Dios no destruyó al mundo sin antes dar 969 años de margen. Ese es el corazón de nuestro Padre, justo, pero tierno. Santo, pero paciente. Temible, pero misericordioso. ¿Y qué nos dice esto hoy? Muchos miran al cielo y se preguntan por qué Dios no ha actuado ya. ¿Por qué permite tanto mal? ¿Por qué no viene a juzgar la injusticia de este mundo? Pero la respuesta está en Matusalén. Dios está dando tiempo. Dios está esperando. Y mientras esperamos, su Espíritu sigue hablando, sigue llamando, sigue extendiendo su gracia. Pero no será para siempre. El día llegará. Como llegó en los días de Noé. Matusalén nos recuerda que la paciencia de Dios es larga, pero no infinita. Que su misericordia es profunda, pero también santa. Que su amor es paciente, pero también justo. Y por eso, hoy es el tiempo de volver a Él. Antes de que suene el último año. Antes de que caiga la lluvia. ¿Por qué Dios lo dejó vivir tanto tiempo? ¿Por qué Dios permitió que Matusalén viviera tanto tiempo? ¿Por qué justo él y no otro fue el hombre más longevo que jamás haya pisado la tierra? ¿Fue un premio? ¿Una casualidad? ¿Un simple detalle curioso de las Escrituras? Nada de eso. La razón va mucho más allá. Porque en la Biblia, el tiempo nunca es solo tiempo. El tiempo es mensaje. El tiempo es símbolo. El tiempo es una herramienta de Dios. Dios no dejó que Matusalén viviera 969 años porque sí. Lo dejó vivir tanto porque su vida entera era una extensión de su gracia. Una prueba visible, tangible, de su paciencia infinita. Dios sabía que la humanidad iba directo hacia el juicio. Sabía que los días de Noé serían días oscuros, violentos, sin justicia ni temor del cielo. Sabía que se acercaba el momento en que tendría que limpiar la tierra con agua. Pero también sabía que cada alma era preciosa. Que cada minuto de misericordia contaba. Que cada año que pasara, alguien más podía arrepentirse. Y por eso dejó que Matusalén viviera tanto. Porque mientras él viviera, el juicio sería contenido. Mientras él respirara, la puerta del arca seguiría abierta. Matusalén fue el reloj de arena de Dios. Un contador silencioso. Un anciano que, sin palabras, le gritaba al mundo: aún hay tiempo. Su longevidad no fue un honor personal, sino una misión divina. Una especie de cobertura celestial que, sin que la humanidad lo notara, los protegía del juicio con cada día que él abría los ojos. Dios nos estaba mostrando algo poderoso. Que cuando él demora su castigo, no es por debilidad, sino por compasión. Que cuando parece que nada pasa, Dios está esperando, por ti. Entonces, ¿por qué vivió tanto Matusalén? Para que entendamos que cada día que se nos da no es una garantía. Es una oportunidad. Una ventana de gracia. Un susurro del cielo que dice: hoy puedes volver. Hoy puedes cambiar. Hoy puedes creer. Porque llegará el momento en que la cuenta termine. Y como en los días de Noé, el agua vendrá. El cielo se abrirá. La puerta del arca se cerrará.
Hoy, cada segundo que tienes, es un regalo. Cada latido de tu corazón, es una invitación divina. Y la historia de Matusalén está ahí para recordártelo. Dios no tarda. Él espera. Y lo hace, por amor. Lecciones de fe para nosotros hoy. La historia de Matusalén no es solo un dato curioso ni un simple registro en una genealogía antigua. Es un espejo. Un mensaje profético envuelto en años. Un llamado silencioso que hoy se convierte en grito urgente. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que Dios te dio? Porque si la vida de Matusalén fue una advertencia viviente, la nuestra también puede serlo. Si sus días hablaban del juicio que se acercaba, los nuestros deben hablar del Salvador que ha venido y volverá. ¿Matusalén vivió 969 años? Tú y yo no. Nuestra vida es breve, frágil, como vapor que aparece un momento y luego se desvanece. Y sin embargo, cada segundo que respiras es un acto de misericordia divina. ¿Te has detenido a pensar en esto? Dios pudo haberte quitado la vida ayer. Pudo cerrar el libro de tu historia en cualquier momento. Pero no lo hizo. Hoy estás vivo. Hoy escuchas este mensaje. Porque Él aún está esperando algo de ti. Tal vez estás corriendo tras cosas que no llenan. Tal vez estás invirtiendo tus años en lo temporal. En lo que se gasta, se oxida, se olvida. Pero la historia de Matusalén nos sacude y nos dice: despierta. El tiempo es sagrado. No lo malgastes. Dios no te regaló estos años para que sobrevivas. Te los dio para que vivas con propósito. Para que seas luz. Para que anuncies su verdad. Para que prepares tu alma para la eternidad. No importa si tienes 20 o 70 años. Hoy, el reloj de tu vida sigue corriendo. Y un día, como Matusalén, ese reloj se detendrá. Pero la gran diferencia no está en cuánto viviste, sino en cómo viviste. En qué hiciste con el tiempo que Dios te confió. ¿Sembraste fe? ¿Perdonaste de corazón? ¿Serviste a otros? ¿Fuiste obediente al llamado de Dios? Matusalén fue testigo de una paciencia divina de siglos. Pero hoy, esa misma paciencia está contigo. Aún hay oportunidad. Aún puedes volver. Aún puedes comenzar de nuevo. Así que te pregunto, con todo mi corazón, ¿qué estás haciendo con el tiempo que Dios te dio? ¿Lo estás usando para acercarte más a Él? ¿O para alejarte aún más de su presencia? Este es el momento de decidir. De vivir con eternidad en mente. De contar tus días, no para lamentarte, sino para saborear cada uno como un regalo del cielo. Porque si todavía estás aquí, es porque Dios no ha terminado contigo. Y si Él te está esperando, no lo hagas esperar más. Así pues, hoy has escuchado la historia del hombre más longevo de la Biblia. Pero esta no es solo la historia de Matusalén. Es la historia de la paciencia de Dios contigo. Porque si estás escuchando esto, es porque el cielo aún te está dando tiempo. Tiempo para despertar. Tiempo para arrepentirte. Tiempo para volver a casa. Ya no se trata de cuánto vas a vivir. Se trata de para quién vas a vivir. Hoy es el día para dejar atrás una vida vacía. Una vida sin dirección, sin eternidad, sin Dios. Hoy es el día para decir: Señor, no quiero perder ni un minuto más. Aquí está mi vida. Hazla tuya. No esperes al último momento. No confíes en un mañana que no sabes si llegará. El juicio en los días de Noé llegó de repente. Y cuando lo hizo, ya era tarde para entrar al arca. Pero ahora, el arca está abierta. Se llama Jesús. Y mientras tengas aliento,
tienes una oportunidad. Corre a Él. Entrégale tu vida. No porque te lo diga yo, sino porque el Espíritu Santo te está llamando en este preciso momento. Y si este mensaje tocó tu corazón, si Dios te habló hoy a través de esta palabra, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Envíaselo a tu familia, a tus amigos, a los que amas. Porque tal vez este sea el último llamado para alguien. Suscríbete ahora al canal Fe con Dios. Y activa la campanita para no perderte ninguna palabra que pueda transformar tu vida. Aquí no venimos a entretener. Venimos a despertar corazones y preparar almas para la eternidad. Porque esto no es un vídeo más. Es una semilla del cielo plantada en tu alma. Y recuerda esto, hasta el último día de tu vida. El tiempo es un regalo. El arrepentimiento es una decisión. Y vivir con propósito eterno, es tu verdadera riqueza.